Buenas tardes y bienvenidos a una nueva actividad de Santa Cruz Comics 2021. Una vez más quiero recordar que Santa Cruz Comics está patrocinado por la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife y del Cabildo de Tenerife y cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural. Esta tarde nos encontramos con Ken Nimura, dibujante guionista, nacido en Madrid hace ya 4 décadas. Aunque asentado en Tokio, por aquello de que es medio japonés y medio español. Y la razón por la que, en principio, originalmente cuando se planteó esta charla, yo no había hablado todavía con Ken, yo planteé la charla por aquello de que me encanta su trabajo y sobre todo la obra de la que vamos a hablar. Y después, por mediación de su editora, conseguí hablar con él, él accedió a tener este encuentro. Y bueno, creo que lo ideal hubiese sido también estar con el guionista, pero bueno, eso ya hubiese complicado la logística de una forma bastante complicada por aquello de estar en 3 países distintos con 3 horas distintas. Y bueno, y en principio la idea es eso, yo creo que ya de por sí la calidad de la obra justifica el hecho de que lo haya invitado. La charla se llama Vamos a matar gigantes cinematográficamente y gráficamente hablando, porque la obra original se llama en inglés I Kill Giants. Esto que tengo aquí es una de las joyas de la corona. Este es el primer número publicado por IMAS en el año 2008. Esto está pedido por el catálogo Previews normalmente, no solo porque conocía el trabajo, sino porque me gustó lo que leí. Y una década después, esta historia gráfica se adaptó al cine. Es una película que está muy bien, lo que pasa es que, como comentaremos, se distribuyó poco y mal, prácticamente no se ha visto, ahora se está empezando a redescubrir. Y lo paradójico, y lo digo porque horas antes de empezar esta charla hice un poco los deberes, las críticas que tiene la película son bastante buenas. No solo porque esté Zoe Saldaña, no solo porque la actriz principal lo haga muy bien, sino porque en realidad yo creo que el espíritu de la historia original está muy bien reflejado, pero desgraciadamente hay muchas películas que se hacen y yo, llevando en esto más de 3 décadas, no entiendo por qué se hacen, porque después nadie la ve o cuesta mucho verla. Dicho todo esto, señor Nimura, muchas gracias por haber dicho que sí a este encuentro y Nada, bienvenido a Santa Cruz Comic 2021. muchas gracias a vosotros y nada, encantado de estar aquí para charlar de lo que queráis. A ver, la primera pregunta es como muy obvia. ¿Cómo cae en tus manos un proyecto como este? Eh, a ver, yo conocí al guionista Joe Kelly, le conocí en 2000, el cómic se publicó en 2008, yo creo que lo conocí como en 2006 o 2005 en el Salón del Cómic de Getxo, en Ujú, Bilbao, que yo estaba invitado para presentar un cómic que había hecho en ese momento y de casualidad pues estaba firmando justo al lado de él. De Joe. Y bueno, lo típico, como las charlas, bueno, en mi casa no tenía mucha gente, pues me dediqué a bueno, a hablar con él, ya que le tenía al lado. Y nada, seguimos en contacto después del salón y en un momento dado, pues bueno, yo le di un par de cómics de los míos, pero vamos, como por una cosa así más amigable que otra cosa. Sí que me acuerdo que a la vuelta del salón, era como que su nombre me sonaba, en plan de Joe Kelly, me suena, me suena. Y total, llegué a casa y me di cuenta que era el guionista de un cómic que se llama Steampunk, que es uno de los. ujú, En ese ujú. momento me encantaba. Y me dio mucha rabia, en plan, joder, tenía que haberme acordado y tenía que haberle pedido firmas y tal. Y nada, me escribió, me comentó que tenía este proyecto que se llama I Kill Giants. Lo leí, me gustó. Y yo, bueno, en ese momento, en realidad,
estaba todavía estudiando en la facultad, entonces lo que había publicado de cómic era básicamente historias cortas, recopilaciones de historias cortas, en fin, estaba todavía como probando cosas y aprendiendo. Y entonces era un proyecto que se quedaba clarísimamente grande para lo que podía hacer, pero me interesaba mucho, me gustó mucho la historia y quería hacerlo. Entonces, bueno, al final nos pusimos de acuerdo. Él accedió a esperar un año porque tenía que acabar los estudios y no me veía como con fuerza de hacerlo toda la vez. Y nada, y a partir de ahí, poco a poco, en realidad, el inicio del proyecto en sí lo hicimos sin tener tan siquiera todavía ni editorial asignada ni nada. Es decir, que lo empezamos porque me gustaba la historia, porque él estaba de acuerdo trabajar con, o sea, estaba de acuerdo en trabajar juntos y ya fue más adelante, una vez ya habíamos empezado a trabajar en ello, que bueno, empezamos a tener pues, bueno, ofertas de editores y demás, pero bueno, al principio fue realmente una cuestión más de, me propuso un proyecto, me gustó, a él le parecía que podía trabajar en este proyecto y nada, y pues nos invité a ello. No, la verdad es que es una historia, yo recuerdo que además, a ver, cualquiera que sepa cómo funciona, o casi cómo funcionaba, pues el mercado está un tanto raro, pero bueno, cualquiera que sepa cómo funciona el mercado, sobre todo el mercado americano, eh, el catálogo preview es una cosa tan gorda como puede ser esta, que esta es la nueva edición, la última edición que ha salido en España, que yo recomiendo no solo porque la edición es una preciosidad, sino porque además tiene, ajá, lo voy a enseñar, me voy a dar el gustazo, una La, la, lámina, la lámina dedicada por ambos, que es una preciosidad. Aparte está la protagonista a punto de enfrentarse a lo que se tiene que enfrentar. Perdonen si en algún momento se me nota mucho que me encanta, no solo me encanta el planteamiento, sino además me gusta mucho la protagonista. O sea, porque además, ¿qué quieren que les diga? O sea, el que más o el que menos que está metido en este mundo tiene mucho de Bárbara Thornton. O sea, no deja de ser esa especie de patito feo. Ella lleva las orejitas de conejo, que me encanta además que lleva las orejitas de conejo. Pero bueno, que en realidad todos llevamos orejitas de conejo, orejitas de elefantito, orejitas de algo y siempre nos estamos peleando. Precisamente creo que peleando para que nos dejen ser lo que queremos ser en un mundo desgraciadamente muy estereotipado y muy, donde todo está muy etiquetado. Y a mí el espíritu de ella me encanta cómo está reflejado. Pero bueno, dicho todo esto, eh, cuando tú tienes que hacer un pedido por preview en la página, pues te ponen 3 4 5 líneas, no te ponen más, entre otras muchas cosas, porque ya el catálogo es enorme. Y mm, cuando salió la presentación de Michael Jan, que además salió con un par de páginas, recuerdo, porque IMAX además se lo tomó en serio. O sea, hay veces que mm. se están solamente la portada y dos o tres líneas, un párrafo, dos párrafos, pero con esta serie no. Esta serie había como, creo que eran dos o tres páginas, una, dos, tres páginas y después el texto. Y la verdad es que me picó mucho la curiosidad, porque además yo había coincidido contigo, pues no sé si fue en el 2006 o 2005, 2006, 2007 en Barcelona. Ujú. Y además me había gustado mucho porque, a ver, yo sé que lo de los estereotipos, sé que lo de las etiquetas y sé que las definiciones es como es, pero me gusta mucho cuando leo, sobre todo en inglés, esa visión que tienen de como eres medio europeo y medio japonés, tienes un estilo muy personal. Mm. Y yo digo, sí, vale, tiene el estilo que quieres tener, o sea, vale que tú eres, a ver, a ti tú no disimulas que te gusta el manga, pero tú no eres, perdón por la comparación, yo sé que la comparación es muy, tú no eres Katsuhiro Tomo, o sea, no eres manga, Mm. manga, manga, tú tienes, digamos que entrarías, tampoco entrarías en lo de Amerimanga, que es ese movimiento donde se trató de que autores anglosajones tratasen de imitar, ¿no? Yo creo que tienes un Sí, estilo, quizá eres muy manga en cuanto a la forma de, en cuanto a la, ya estoy destripando algo, pero bueno, así también que a la gente le pica la curiosidad. Muy manga a la hora de mostrar el movimiento, por ejemplo, en ese aspecto. sí, Eh, hombre, a mí lo que me hace gracia cuando, porque bueno, es normal, es decir, cuando la gente se entera, pues eso, soy español japonés, y bueno, es cierto que, hombre, mi estilo pues bebe tanto el cómic europeo como del japonés, pero, pero claro, eso, lo curioso es, en realidad, en función de dónde se publique, en qué mercado o al lado de que lo coloques, la gente lo va a ver de una manera u otra. sí, Es decir, en Japón se ve muy europeo, en Estados Unidos se lo ve más manga. La realidad es que, hombre, sobre todo a partir de aquí Giant he tenido, no sé, pues a lo mejor 6 años así que he estado como probando o afianzando un poco mi estilo y al día de hoy creo que más o menos gráficamente hoy la manera en la que cuento es más o menos, bueno, cuento de una manera y dibujo de una manera concreta, ¿no? Eh, y, y en realidad, incluso al día de hoy sigo trabajando
en función del momento, pues a lo mejor hago una historia para el mercado japonés si me llaman, o para el americano, el europeo. El estilo siempre es el mismo, pero la reacción es siempre diferente en función Sí, sí, del contexto, ¿no? Entonces, está claro. me gusta porque quizás el cómo lo recibe la gente, a mí personalmente me dice más de cómo ve o de lo que ha mamado, digamos, esa persona, o ese, Ujú. sí, esa persona, que digamos de mi estilo, que mi estilo ya te digo que al día de hoy es exactamente el mismo, trabaje básicamente donde trabaje, ¿no? Y efectivamente tiene una fuerte influencia del manga, por supuesto, porque bueno, son lecturas que son cosas que he leído desde que era pequeño, porque tenía Claro. mangas por casa. Pero vamos, igualmente también pues del cómic europeo, un poco el americano. Y yo creo que bueno, existe ahora al día de hoy un estilo que yo creo que tiene que ver con autores quizás más jóvenes que yo, es decir, a lo mejor gente que está más en la veintena, que han crecido más en, digamos, en Internet, Tumblr y demás, que hacen un poco exactamente lo mismo que ellos, es decir, que han visto mucho anime, como han leído mucho cómic occidental y producen tienen un estilo que es un poco está a medio camino entre todas estas lecturas, ¿no? Y entonces, creo que estoy en el mismo punto que ellos, la única diferencia es que yo, por una cuestión de edad, he llegado un poco antes, digamos, ¿no? Pero, o sea, llevo más tiempo trabajando en ese estilo, pero sí que creo que es una manera, digamos, de enfocar el cómo se cuentan las cosas, casi incluso más que el cómo se dibuja, que, que vamos a ver, que se va a ver más y más cuanto más tiempo pase, porque la influencia de la manera de contar japonesa en cómic, como también en animación, en videojuegos, en otras cosas, sí, es muy grande, ¿no? Mm. Eh, y sobre todo, bueno, es una manera de contar que para mí, por lo menos, lo importante es que es muy accesible, es decir, que lo que hace es que aquello que se cuenta se entiende de manera muy clara, que es, digamos, para mí básico para luego poder contar las cosas como quiero exactamente sin complicarme, digamos. Lo curioso es que cuando uno ve la película, partiendo de, digamos, partiendo de una estética manga, por aquello de, digo, odio las etiquetas, pero bueno, estamos en un encuentro donde también es bueno que la gente se familiarice con la terminología. Cuando ves la película, bueno, para empezar, no hay ningún personaje que sea asiático, más allá de lo que pueda haber en el Mm, instituto, pero ningún personaje principal es asiático. La niña no puede ser más, no caucásica, porque no es caucásica, o mm. sea, una mezcla, tiene más pinta de eslava la protagonista principal, la Zoe Saldaña es afroamericana, pero en realidad el concepto de la historia, cómo está contada, sí, pues, digamos que bebe de las influencias que tú has comentado, pero en realidad nadie puede sospechar viendo la película que las bases son, digamos, de un estilo más cercano al manga que el cómic europeo. En realidad, yo creo que lo bueno que tiene la historia es que la historia es no solo atemporal, sino que la historia se puede situar en cualquier escenario. O sea, esto lo puedes contar en el escenario costero donde se desarrolla la película, como en medio de Tokio, si lo quieres contar, o yo qué sé, en un barrio de Helsinki, porque en realidad los gigantes a los que se enfrenta la protagonista los hay en todos sitios. Sí, yo creo que, a ver, he trabajado en más proyectos con Joe, ahora mismo estoy trabajando en uno nuevo y en esos casos, hombre, yo lo tengo muy claro, es decir, él tiene una historia que quiere contar, yo digamos que si es una historia que me gusta y la entiendo y trabajo en ella, mi misión es sobre todo, seríamos un vehículo para esa historia y lo que tengo que hacer es, digamos, hacer una cosa lo más transparente posible. Y yo creo que en ese sentido, el que luego se traslade fácilmente a otros medios, para mí, digamos, es un éxito en el sentido de que lo que hemos conseguido es una cosa que trasciende, digamos, el medio y mi estilo. Es decir, que en un momento dado, efectivamente, lo importante realmente son las ideas que están ahí dentro y el estilo, al final, que sea un estilo más manga o que sea un cómic o una película, es indiferente porque al final lo que estamos es sobre todo dando importancia, digamos, a lo que queremos contar, ¿no? ¿Hasta qué punto? Vamos a ver, yo, por aquello que soy escritor, no soy guionista, pero soy escritor y digamos que las personas que escribimos somos, sobre todo, a determinados niveles como muy minuciosos, como querer tenerlo todo muy claro y todo muy bien explicado y muy bien escrito por aquello de que todo encaje con lo que supone eso. ¿Hasta qué punto tú pudiste influir más allá de gráficamente en la historia o simplemente él te mandó un guión
y tú lo trasladaste o tuviste la opción de hablar y decir, pues podemos hacer esto, podemos hacer esto, podemos hacer esto, podemos hacer esto. A ver, hombre, en ese momento, porque claro, estamos hablando de hace 12 años o cosas así, yo no tenía tampoco mucha experiencia como, o sea, como guionista, es decir, yo no sabía escribir. Y yo, sin embargo, sí. Entonces, obviamente, digamos, a nivel de guión, de decirle, oye, mira, esta línea tal, no, obviamente no tenía nada que poderle decir. Pero sí que es cierto que, digamos, al dibujar, actuaba, digamos, de alguna manera un poco hacia las labores, digamos, de un lector. Es decir, si yo fuera lector, esto me parecería esto o esto me parece el otro. Algunas veces esas soluciones las hacíamos directamente de manera gráfica, pero sí que, por ejemplo, el final de la historia, o sea, bueno, el final, lo que son las últimas 10, 12 páginas, esas sí que, por ejemplo, las trabajamos mucho porque, por ejemplo, en ese caso concreto sí que le decía en plan de, mira, es, tampoco te voy a decir en qué cambio, porque no es importante. Porque decir, esta parte, no sé si, pero no una cuestión en plan de técnicamente, me parece que tal, sino como lector, es decir, como una persona que, y como, como alguien que ha hecho recorrido con este personaje, creo que esta parte podríamos quizás hacerla de otra manera, ¿no? Y eso sí que lo trabajamos bastante más. Y luego, aparte de eso, a ver, por un lado, el proyecto a mí me gustaba por el guión, pero también porque hablando con él me di cuenta que era una persona que estaba muy abierta a colaborar. Es decir, que no era un guión completamente cerrado y que gráficamente sí que me permitía, era en plan de, mira, pásatelo bien mientras, digamos, la idea principal se transmita bien, ¿no? Y luego había cosas, por ejemplo, el cómic en teoría, digamos, su idea era como, siendo, digamos, un dibujante, un guionista de cómic americano, era que fuera un cómic a color. Pero como quería que nos, yo personalmente quería centrarme más en la narración, le propuse en plan de, mira, y siempre de hacerlo a color lo hacemos en blanco y negro y, digamos, eliminamos una serie de problemas para podernos centrar en la narración, le pareció bien. Y luego, por ejemplo, el sacarlo en la edición que has enseñado antes de los comic books, eso también lo introdujimos a raíz de que empezara yo a trabajar en el proyecto, porque la idea era haberlo hecho en un único libro, novela gráfica u otros, y a mí como me gusta mucho el comic book y me gusta mucho la Mm. serialización, le dije en plan de, "Y no habría manera de dividirlo en capítulos y tal", y volvió al guión y sí que, bueno, lo dividió, pues me imagino que serían 22, 24 páginas en capítulo 22, 24, el último un poco más largo. Es más largo, sí. Sí, y bueno, eso al final, pues bueno, hizo también que, bueno, hubiera pequeñas partes que se añadieron, se quitaron y demás, ¿no? Entonces, no era un guión completamente cerrado, pero ya te digo, tampoco fue como que llegara yo con la maleta en plan el señor Lobo y en plan de, este es el problema, sino fue una cosa mucho más transparente de yo como lector, toda esta parte me gusta, esta quizás a lo mejor lo vería así, y fue más como una cosa como, bueno, como un diálogo, pero vamos, teniendo siempre en cuenta que nuestra prioridad era contar esa historia bien y de alguna manera, digamos, ser fieles al personaje de Bárbara, ¿no? Era un poco la premisa. Precisamente porque o sea, está el hermano, Bárbara tiene una hermana y un hermano, pero es una historia, yo creo que el caso, por aquello, yo sé que estoy saltando del cómic a la película, pero bueno, en principio trato de que haya una cierta coherencia. Ahora mismo en el año 2021, bueno, ya ha pasado antes de que estalló el caso de Harvey Weinstein, que eso tampoco es nada nuevo, pero bueno, en realidad, digamos que cuando se puso encima de la mesa ya no había una alfombra donde meterlo, donde ocultarlo. Ahora cada vez hay más películas, series de televisión, cómics, pero sobre todo lo que es la parte televisiva y cinematográfica, donde las historias están prácticamente protagonizadas y copadas por mujeres, tanto en Mm. la parte interpretativa como en la parte de guión, como en la parte de dirección. Ahora no es extraño, no es como, lo digo porque el primer encuentro cinematográfico que hubo dentro de la fundación a la que represento fue Telma y Luis, y la guionista, se pasó no sé cuántos años paseando por el guión por todos sitios porque nadie quería hacer un guión escrito por una mujer sobre dos mujeres. O sea, la idea, ¿por qué no pones a dos hombres? Yo creo que el problema de la película es que también yo creo que no, también es un problema de empatía, porque yo creo que sentir lo que siente ella tampoco es tan difícil. Es que ella Mm. sea una chica tampoco significa nada. Pero tú no crees que a lo mejor un problema al que se enfrentó la película una vez que la fueron a lanzar, y mira que no hace tanto, la película tiene 4 años, es relativamente nueva. 4 o 5 años, va para 5 años, fue que en esta historia realmente todas las personas importantes son
o niñas, o adolescentes, o mujeres. Y realmente los varones, bueno, los monstruos tú no sabes, los gigantes no sabes si son masculinos o femeninos, te da igual, esos son monstruos, o son Mm. gigantes, como dice ella. Los pocos varones que salen, aparte del hermanito de Bárbara, que salen al instituto son olvidables, pero bueno, son olvidables porque no son un cero son un cero a la izquierda. Y es una historia muy, digamos que alguien la podría tachar de muy feminista. Mm. Y la película, evidentemente, en la película todavía se nota más, porque en la película lo ves de forma lineal. En el caso del cómic, pues bueno, tienes que hacer el ejercicio en su día de comprarlo. En España nunca salió en comic book, en España salió en tomo. O sea, Mm. creo que ya van seguro 2 ediciones por parte de Norma. Después en Estados Unidos sé que hay una edición con extras y demás, pero en la película lo tienes de manera lineal durante 1 hora y 48 minutos. ¿Tú crees que uno de los problemas que puede tener la película, amén de la mala praxis en cuanto a la distribución y exhibición, fue que la película planteó un montón de realidades cuando todavía tímidamente se estaba planteando que se podía hacer un cine o una televisión protagonizada, dirigida y escrita por mujeres, que en este caso, el guión está, en el caso de esta historia, el guión está escrito por un hombre y el dibujo es de un hombre. Pero este guión lo podía firmar perfectamente una mujer. Sí, a ver, no, problema, yo no creo que sea porque de haberlo sido, es decir, a ver, la realidad es, Joe y yo somos hombres, el director de la película se dirige también por un hombre, eh, y obviamente habrá quien diga en un momento dado en plan de, bueno, como hay a veces el caso, es, en plan es mejor que si es una historia sobre mujeres, las que haga una mujer, y puede haber, digamos, un debate por ese lado. Pero yo creo que, dado que la historia realmente parte de una historia personal de Joe, porque esto realmente la génesis de todo esto es Joe, el guionista, enfrentándose a su padre que estaba enfermo, y digamos que en base a esa historia creo, digamos, una metáfora que es, digamos, un poco la ventaja que tiene la ficción, es decir, que Joe no tenía que contar eso, o, digamos, no, a lo mejor no, me imagino que sería más de una cuestión, digamos, de pudor o de coraje, es decir, que contar esa historia de manera, digamos, documental, decir, mira, yo Kelly he pasado por estas cosas, es más complicado que a veces el beneficiarte, digamos, de lo bueno que tiene la ficción, que es el poder crear una metáfora alrededor de una idea, ¿no? Entonces, yo creo que como el centro, digamos, de esta historia es muy personal para Joe y eso también ayuda a que sea muy universal. La historia, digamos, pasa por encima del... Es decir, que el hecho de que Bárbara sea una chica o que la mayoría del casting, bueno, de los personajes sean femeninos, creo que no es problema porque no fue problema tampoco, digamos, cuando salió como cómic o cuando hemos tenido encuentros con lectores o incluso tú mismo. Quiero decir que al final, a mí una de las cosas que me gusta mucho en la ficción es el poder ponerme, digamos, en el lugar de otra persona y en muchos casos cuanto más separada de mí, mejor, porque Ujú. eso me permite... eh, es un grado de separación que me permite a veces comprender cosas de mí que no comprendía y por otro lado a mí me gusta mucho el poder, el darme cuenta, aunque es una obviedad, de que a lo mejor una persona que está, yo que sé, en Irak, pues siente lo mismo que siento yo, ¿no? Y entonces yo creo que no es un... Es decir, comercialmente luego ya eso es como película, si el tener solamente personaje femenino es un problema o no, la verdad es que no te sabría decir. Yo no creo que sea, digamos, que haya sido un hándicap en concreto. Quizás el hándicap puede ser más una cuestión pues, algo de distribución o de a lo mejor haber podido tener más actores conocidos, vete todo a saber, ¿no? Pero yo creo que por la parte de la historia no me lo parece. Porque de haberlo sido, de hecho, posiblemente hubiera podido estar encima de la mesa la opción de decir, lo adoptamos, pero hacemos que el protagonista sea un chico, por ejemplo, ¿no? Chicos, Que no sí. fue nunca el caso, ¿no? Pero no, sí que es cierto que, bueno, los tiempos cambian y es posible que, digamos, 5 años más tarde sea una película quizás, bueno, pues por lo que sea un poco más, que esté más en concordancia con los tiempos, ¿no? Sí, yo Eso sí creo que que pasa. sí. O sea, ya en su perdón, yo creo que el cómic en su momento salió. Oye, yo creo que eso es una de las, digamos, virtudes que tiene una editorial como Image, que es una editorial creada por autores para los autores y con una dosis de libertad que desgraciadamente, o bueno, por una cuestión de empresa, no tienes con las grandes editoriales. O sea, no vas a tener, digamos, no vas a poder llegar al mismo sitio, eso está claro. Y más ahora cuando, bueno,
Warner ya pertenecía, mejor dicho, DC ya pertenecía a Warner desde mucho antes de que la factoría Disney comprara Marvel, cosa que la Mm. gente no sabía. O sea, que ya de por sí unas grandes editoriales tenía detrás un conglomerado enorme y ahora a la otra gran editorial tiene otro un conglomerado más enorme todavía. Pero Mm. evidentemente el esquema de Image, que además es una editorial que por cuestión profesional la ha tenido que estudiar mucho y he conocido algunos de los integrantes originales de Image o otros autores que han trabajado o trabajan con la editorial, evidentemente darle cabida y salida, como puede ser el caso de Dark Horse, o sea, darle salida a proyectos que de otra manera evidentemente serían muy difíciles de tratar o muy difíciles de plantear. Yo que te digo, yo cuando la leí en su momento, eh, que además creo que he escrito el último, el último artículo fue coincidiendo con el lanzamiento del tomo nuevo de Norma. Creo que he escrito Mm. 3 veces sobre ella. Al principio la gente no, claro, primero salió en inglés, tardó un tiempo en publicarse, se publicó en un tomo único, pero no fue al principio una historia que yo escuchara o leyese muchas reseñas. Después se fue metiendo y además me consta, porque eso lo comprobé en un salón de manga, que también por tu vinculación con otros proyectos y demás, pues bueno, es lo clásico. Ah, mira, esto lo ha hecho Ken Nimura, vamos a ver, vamos a darle la oportunidad. Yo creo que también yo creo que esa es una de las cosas que tiene bueno un evento, el hecho de que encuentres con gente que te pueda dar la posibilidad, como puede ser el caso de Santa Cruz Comic, que tú hayas leído A, la otra persona B, la otra persona C, esas 3 Mm. personas se pongan en contacto y entonces al final el que ha leído A acaba leyendo B y C, y el que ha leído B acaba leyendo A y C, y el que ha leído C acaba leyendo A, B. Eso para mí yo creo que es la mayor virtud de un evento. Pero en el caso particular de esta historia, yo además estoy muy contento que se haya publicado la edición que se ha publicado, que ni siquiera es excesivamente, la verdad lo digo públicamente, no sé lo que cuesta, creo que tiene el precio, no sé lo que cuesta este tomo, pero me parece que no es, no lo tienen puesto. Bueno, pero que yo sepa no son 50 euros, o sea, no es el típico tomo que dice, bueno, sí es muy bonito, pero son 50 euros y a ver que se lo puedo permitir. No. Y después, una de las cosas que me gusta de esta historia es que el prólogo está escrito por Chris Columbus, que es el director de cine, que además es dueño de 1492, que fue el que apoyó el proyecto de cine. O sea, el proyecto de cine, digamos que no es que lo apoyó cualquiera, lo apoyó un señor, bueno, que como dicen los títulos de crédito que salen en la película del tráiler, que apostó por Harry Potter. O sea, que Sí, y aparte, claro, todo esto, el proyecto de película en realidad surgió gracias a Joe, que es, digamos, que como guionista pues también ha trabajado pues para televisión, cine y demás, y está también en los Estados Unidos, y tiene más contactos. Y sí que tuvimos la suerte de que, bueno, en estos casos, o sea, digamos, de manera, digamos, fría a la hora de que un proyecto se haga o no se adapte bien a película, el hecho de tener un cómic, es decir, una cosa que puedas darle a alguien y decir, mira, esto es exactamente lo que queremos adaptar, hace que sea más fácil que si a lo mejor das un guión a pelo, ¿no? Entonces, tuvimos la suerte de que, dado que ya era un proyecto completamente acabado, eh, toda la gente que se ha ido involucrando en el proyecto a partir de los primeros encuentros con Joe, o sea, de Joe con productores o gentes del mundillo, era ya gente que estaba de acuerdo eh, con que esa historia le íbamos a contar, se iba a contar de una manera fiel al material de origen. Y tuvimos la suerte, como dices, eso, de que Chris Columbus, que bueno, pues eso, trabajó en Harry Potter o Goonies, es decir, una persona que tiene experiencia pues en cine infantil, juvenil, fantástico, es decir, que es exactamente el género que estamos tratando aquí, era también parte del proyecto. Y luego la otra persona que ayudó, que fue clave, si he entendido bien, para que esta película se hiciera, es realmente César Saldaña, que lo mismo, leyó el cómic. Yo creo que su marido es también artista y creo que conocía ya el cómic cuando se lo presentaron. Y estaba, quiero decir, ella desde el principio dijo que quería hacerlo y incluso al final acabó. Yo creo que esta película se grabó entre Guardianes de la Galaxia 2 y Avatar 2, más o menos. Y se grabó porque ella tomó esos días libres, o sea, no me acuerdo cuánto tiempo, y dijo, voy a hacer esta película aquí, que obviamente a nivel de presupuesto ni se parece ni a Los Guardianes de la Galaxia ni a Avatar 2, sí, no, pero era un claro. proyecto que quería hacer a toda costa, ¿no? Y el tenerla a ella ayudó a que luego pues hubiera financiación y más gente interesada y demás, ¿no? En ese sentido, ya te digo, el tenerla ya fue
fue clave y además una actoraza, ¿no? Tira mucho del personaje. El personaje está bien, el personaje que interpreta ella está bien reflejado en el cómic, Mm, pero en la película gana muchísimo. Quizá para mí es el personaje que más gana en la película, pero ah, eso era una cosa que yo, digamos que por experiencia personal y por llevar muchos años en esto, te das cuenta cuando un actor realmente está involucrado, cuando un actor, o sea, se nota que se ha leído la fuente original, no solo el cómic, sino en este caso, no solo el guión, sino en este caso el cómic, pero ella se involucra mucho, mucho, mucho más. Puede, a ver, es que el caso que se plantea en esta película, evidentemente es en la lucha contra una enfermedad, contra la que el ser humano lleva perdiendo la batalla, yo creo que toda la vida. Hoy por hoy sigue sin haber una opción de ganar la batalla, puedes posponerla, pero al final acabas perdiendo. Yo creo que a todo el mundo de una forma, de una forma u otra nos ha tocado. Entonces yo creo que también, igual que el caso de Joe Kelly en su caso personal, yo creo que el caso de Zoe Saldaña también le pasa lo mismo. O sea, eh, mm, ella creo que estaba dejando salir muchas cosas porque hay momentos, sobre todo en los momentos en que está sola hablando con Bárbara, que realmente ella está hablando con Bárbara y yo creo que está hablando con otra persona en la misma circunstancia, porque mm, realmente ella es una cosa que lo está viviendo. Y a mí yo creo que la actriz protagonista lo hace genial. O sea, mm. realmente eh, es como si hubiese salido del cómic. O sea, por aquello de aquella gente que sepa un poquito de cine con lo que pasa con La Rosa Púrpura del Cairo, cuando el actor principal sale de la película porque el papel que hace Mia Farrow lo ha visto la película 50 veces y él dice, pues yo usted la conozco, entonces sale de la pantalla, que me parece una de las mejores ideas de la historia del cine contemporáneo. En el caso del cómic te pasa lo mismo, o sea, hay un momento en que realmente, es que, vamos a ver, voy a buscarlo porque estaba hablando antes de las orejitas, entonces me parece como así no contar lo de las orejitas me parece muy, por si alguien con más gente. Bueno, aquí está Bárbara con sus orejitas, ¿ven? Mm. Las orejitas son orejitas de conejo. Estas orejitas de conejo teóricamente son muy ridículas, pero es que en realidad a la actriz que interpreta hasta le quedan bien. O sea, son más chiquititas, no tan altas como sale, más chiquitinas, pero hasta las orejitas le quedan bien. O sea, es como si, a ver, tú la ves en 2 dimensiones en blanco y negro, de repente sale del cómic, la ves en 3 dimensiones a color y dices, anda, sí es Bárbara. O sea, sus Mm, poses, eso, cómo lleva las orejitas, la bolsa mágica donde lleva las armas místicas, eh, es tal cual. O sea, en ese aspecto, yo no sé exactamente, o sea, volvemos al punto de partida, es que esta historia, antes de entrar empezar el encuentro, yo le comentaba a Ken que este es un cómic que deberían leerse en los institutos. Y bueno, en estas cositas que ponen las editoriales aquí para venderte, si no conoces el tema, pone escogido como uno de los 10 mejores cómics juveniles por las bibliotecas norteamericanas en el año 2010. Es que yo lo entiendo, o sea, eh, este cómic se lo tendría que leer a partir de los 12 años todo el mundo, porque los gigantes a los que se enfrenta ella son unos gigantes que antes o después nos vamos a enfrentar todos. Y cada uno vamos a reaccionar de una forma o de otra. Ella crea ese universo, evidentemente, ella es muy friki, es muy de dragones y mazmorras y de juego de rol y de todo lo que ustedes quieran, como, bueno, pero en realidad, eh, cuando te enfrentas a los gigantes, a estos gigantes en particular, yo lo sé bueno, porque ya no soy un poquito más grande que Bárbara, y en realidad yo he visto muchísimos casos de gente que no hace lo mismo que Bárbara, pero hace cosas más radicales, que hace cosas más extremas, que hace cosas incluso más locas que lo que puede hacer ella. Porque al final tú sabes que antes o después ese gigante te va a acabar contigo. O sea, tú esa batalla la tienes perdida, por mucho que quieras, podrás batallar o no, pero vas a tenerla perdida. Entonces, para mí la virtud que tiene este cómic, tanto a nivel escrito, a nivel literario como a nivel gráfico, es que te plantea la realidad y coincido porque este es el último número, este número es más grande. Y las últimas, me encanta, porque además es uno de los pocos momentos donde ella sale riéndose. Esta portada, la verdad es que todas las portadas son preciosas porque muchas son dobles y demás, o sea, aunque sea, además es la simplicidad, blanco y negro y por ejemplo rojo, o sea, el diseño de por sí, esta edición la verdad es que se nota que ni más se lo tomaron en serio porque la propia edición es para tener todas las portadas encuadernadas en casa, pues son realmente preciosas.
no solo por el trabajo que hizo Ken, sino por el propio trabajo de diseño. Esto al final, a pesar de todo lo que estás contando, es en cierta manera una puerta abierta a la esperanza, que es lo que al final muchas veces, muchas de estas historias, últimamente he visto algunas películas en las que el tema que se trata es exactamente el mismo, y la puerta que te abren al final no es que sea la mejor, pero tiene cierta esperanza, pero es que hay muchas propuestas anteriores, es que son, o sea, tú sabes que no va a terminar bien, pero oiga, plantéeme algo positivo, porque si no, ¿cómo me Mm. siento yo durante 2 horas o cómo me siento yo leerme 300 páginas si desde la página 1 lo que usted me está planteando no es precisamente... eh, Sí, claro, el cómic este, lo curioso es que no lo hicimos exactamente pensando en que fuera un cómic juvenil. Es decir, hicimos un cómic y luego de manera, digamos, o sea, es decir, posiblemente el cómic en Estados Unidos tuviera ¿cómo se dice esto? Una clasificación por edad, que no me acuerdo cuál sería, y, y luego, por lo que sea, pues eso, la Asociación de Libreros, o sea, perdón, de bibliotecarios, estimó que pues era un cómic guay, o sea, young adult, o sea, como adolescente, ¿no? Que por mí genial, es decir, que era más bien como es un tema un poco complicado, yo, digamos, lo estaba tratando como para gente, digamos, de mi edad o para alguien como yo. Eh, y se te hace un poco difícil decir en plan de, bueno, pues que lo lea gente más joven por si acaso, porque claro, no sabes lo que es adecuado o no. Pero tuvimos la suerte de que la Asociación de Bibliotecarios lo escogió. Y yo creo que independientemente de que sea una historia, digamos, para gente más adultos o más jóvenes, como dices, hay muchos tratamientos diferentes, digamos, de gente enfrentándose con enfermedades, pero bueno, yo creo que en el caso de I Kill Giants, y bueno, todo esto es obviamente mérito de Joe, digamos, el sobreponerse, digamos, a esas circunstancias, pero es más una historia, pues eso, digamos, del coraje de enfrentarte Es decir, que ganes o no ganes, porque bueno, como dices, a lo mejor no se gana, pero lo importante es el luchar por vivir de alguna manera, ¿no? Por estar en el momento y demás. Y yo creo que efectivamente es un mensaje que si tenemos la suerte de que llegue a gente más joven, con canto los nos damos, ¿no? Porque es eso. Yo en ese sentido, por compararlo con otra cosa que no tiene nada que ver, pero bueno, me gustan mucho las películas de Ghibli, las películas de Miyazaki, ¿no? mm, Y es un poco lo mismo, es una persona que tiene una manera muy real, o sea, que decir, es una persona que mira de frente los problemas, pero creo que de manera consciente también, a pesar de que sabe que ciertos de los problemas de los que trata son muy complicados o no tienen una solución aparente, al final digamos que creo que gana como un lado humanista, que es como decir, vale, es todo complicado, pero ¿por qué no esto? ¿O por qué no esto otro? ¿O por qué no tener esto, a pesar de todo, esperanza, ¿no? hay plan B, Y, de cierta manera. ¿perdona? Hay plan B, en cierta manera, aunque sea un plan B Sí, chiquitito. sí, y yo creo que en muchos casos, yo creo que hay dos maneras de hacerlo. Hay gente que a lo mejor, porque quiero decir, digamos que con planteamiento vas a decir, bueno, en plan de, pues, si no vamos a morir, ¿qué sentido tiene todo? Tampoco esto. Entonces yo creo que hay narradores que tratan, digamos, de llegar a la misma conclusión a través de un relato más, ay, no sé cómo se dice, pero bueno, digamos, de mostrar, digamos, la parte más dura, digamos, el mostrarte los hechos tal cual, y otros que se enfrentan más a ello desde la posición eh, de aportar algo más, o, como tú dices, pues una solución posible, o aunque no sea realista, pero por lo menos aña- añadir algo a algo que a lo mejor de manera realista no tiene una solución fácil. Que eso, de nuevo, es una de las virtudes que yo creo que tiene la ficción. Que tenemos la posibilidad de... Es decir, que a mí frente al, pues a lo mejor al cinismo o al rendirte, prefiero por lo menos el combate, digamos, del poder decir, me atrevo a imaginarme una posibilidad más, porque creo que el poderte imaginar algo puede generar una solución diferente, mientras que el rendirte de antemano o el tener una aproximación más cínica y decir, bueno, pues si esto no tiene solución, ¿qué vamos a hacer?
creo que va en contra, digamos, del ser humano, ¿no? Mm. Y ya te digo, todo esto obviamente gracias a Joe, por supuesto, y ya te digo, a su calidad humana, podría decir. No, yo creo que lo hablamos la primera vez que hablamos previo a este encuentro, te lo comenté, a mí me recuerda, y no es agravio comparativo ni nada, sino me recuerda mucho al Telos de Mike Wieringo, porque también en Ujú. cierta manera Telos plantea una situación con un estilo evidentemente diametralmente opuesto, pero en realidad es eso, en realidad utiliza una base, lo que tú dices, utiliza la ficción para contar algo que, porque lo puedes contar en plan, yo siempre pongo, cuando hablo de este estilo, siempre pongo el mismo ejemplo, o sea, independientemente de que te guste o no el género melodramático, hay una Mm. película que te acaba pasando por encima como una pisonadora, que es Imitación a la vida, la película de Douglas Sirk, porque es una Ujú. película en la que vale que está el trasfondo de que la madre no atiende a su hija, la madre caucásica, porque es una madre caucásica, una madre afroamericana, que la madre caucásica hace todo por triunfar y acaba olvidando eso de su hija, frente a que la madre afroamericana hace todo porque su hija la entiende y al final la hija la acaba repudiando, pero en los últimos 20 minutos el director, vamos a Claro, ver no si... spoilers, que no la he visto todavía. No, no, Que es la pensé típica película, los últimos 20 minutos, entre lo que pasa, entre lo que cuenta, entre la canción y entre la propia circunstancia. Yo además la película no había tenido o sea, es una película del año 59, no la había visto en cine, y cuando la ves en cine, aparte que o sea, es como Douglas Sirk utiliza unos elementos como le pasaba a Friedkin con el Exorcista, que lo más terrorífico del Exorcista a mí son los dichosos teléfonos, que cuando no pasa nada te suena el teléfono y entonces te quedas o sea, pegas un salto en la butaca porque es una secuencia todo oscuro y de repente suena un teléfono y dices, pero porra, ¿por qué tiene que sonar el teléfono? Pues aquí es lo mismo, o sea, él utiliza un determinado sonido, determinado suceso para ya empujarte contra la butaca, y todo lo que pasa después, los siguientes 20 minutos, te va pasando por encima como una pisonadora y no te deja. En realidad, por mucho que al final tú te quieras quedar con un recuerdo, y al final acabas casi peor que la protagonista principal, que realmente Lana Turner estaba así de mal porque había perdido a una hija hacía poco, o sea, hacía unos años, se había retirado, accedió a hacer esta película, pero claro, con la película pasa lo que pasa, en realidad ella no estaba llorando porque era actriz, sino estaba llorando por la situación que estaba viviendo. Entonces encima todavía es más sobrecogedor. Tienes ese plan, que dices, bueno, vale, sí, la vida es así y hay momentos en que no te queda más remedio. Y después tienes el plan B, aunque se llama chiquitito, plan B en minúscula, que es el plan de Bárbara en I Kill Jan, o el plan de los personajes en Telos, donde lo que tú dices, por lo menos peleas. Yo creo que la mejor conclusión de I Kill Jan es, ante un problema, por muy grande que este problema pueda ser, no te rindas y pelea. Porque desde el momento que estás haciendo algo, primero dejas de pensar en el problema, estás tratando de solucionarlo, pero no realmente estás pensando en el problema. Y además, durante el camino, ¿qué es lo que le pasa a ella? Ella encuentra una amiga nueva, esa amiga nueva se involucra, le hace ver la vida con otra perspectiva, ya los gigantes no son tan grandes o no son tan terribles, le acaba haciendo caso a su hermana, que la hermana es mayor, tampoco la diferencia de edad es muy grande, porque en realidad la diferencia entre las dos hermanas no es 20 años, pero claro, la hermana mayor ya está, lo que tú dices, más en ese punto quizá, no cínico, pero quizá un poco ya aceptando la realidad frente a que su hermana pequeña no la acepta. Y yo creo que eso es lo que en realidad tiene, por eso entiendo que la escogieran, porque te plantea desde la persona que llega de fuera y te da una perspectiva, lo que tú decías antes, cuando ves las cosas desde otro ángulo y te das cuenta de que a lo mejor tus problemas no son tan grandes, porque el problema real es el que tienes enfrente, no el tuyo. Eh, Ese adolescente que está dejando de serlo y no le queda más remedio que crecer deprisa y corriendo por la realidad en la que está viviendo, y esa adolescente que está, como es el caso de Bárbara, que está justo en medio, en ese momento donde todo te va dando saltos, y mientras tú tratas de pelear contra tus neuronas, perdón, contra tus hormonas, tienes a un gigante que está en el piso de arriba, al que por mucho que tengas el arma maravillosa, no vas a ser capaz nunca de derrotarlo. Pero al final es eso, al final yo creo que, sobre todo el séptimo número, yo me acuerdo que además, lo típico con esta historia, me leí los dos primeros números y como me quedé, no voy a decir colgado, pero te quedas así como, "Joder, tengo que esperar otro mes". Entonces esperé hasta que salieron los 5 siguientes. Entonces cuando lo que hice fue empezar a leerla desde el principio. Y el último número es absolutamente precioso. O sea, para mí es
o sea, se nota que fuiste descubriendo, que te fuiste haciendo más con el personaje, que te fue gustando más la historia, que fue lo que te decía, que pudiste ir añadiendo cosas, pudiste crecer durante el proceso, porque la no te lo he preguntado, pero ¿cuánto tiempo invertiste en hacer esto? Porque esto no se hace en 2 días. Hombre, tardé más en la preproducción, digamos, lo que es el preparar los personajes, los bocetos, el storyboard. Esa parte yo creo que fue casi, me la tomé con calma, yo creo que fue casi como un año. Tampoco a tiempo completo, sino compaginando con otras cosas. Y luego lo que es ya el dibujo en sí, yo creo que fue un mes por número, básicamente, o sea, siete meses. Pero digamos, la suerte era que como no teníamos tampoco fecha límite, nos dio tiempo pues eso, a trabajar con calma todo y realmente eso, solamente se puso en marcha, digamos, el proyecto a nivel editorial cuando ya teníamos 3 números hechos, por lo menos. Entonces, amén de que el guión pues había estado ya dando, es decir, había habido un montón de reescrituras, es decir, que estaba ya, era un guión, digamos, a prueba de bombas, ¿no? Pero sí, vamos, para mí fue, digamos, como el proyecto de fin de carrera, básicamente. O sea, Sí, sí, fue no, como. además se nota, o sea, no es que el primer número esté mal, ¿vale? No quiero decir que el primer número, no, esto se nota que lo hizo sin tener mucha idea y salió corriendo, y ya cuando llega al 7, hombre, se nota. No, 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 o sea, el primer número, desde el principio, o sea, desde el principio el personaje de Bárbara está muy bien definido, y sobre todo los detalles, porque además es un, eh, es un personaje que tiene sus señas de identidad muy bien definidas, y lo único que hace, se le van añadiendo elementos, pero más por las vivencias que tienes que porque él en realidad sigue siendo el mismo personaje, siguiendo con las mismas cosas, digamos que los mismos elementos en su vestuario y su misma forma de pensar. Pero ya se nota cuando se llega al último número, como eso, como que ya el personaje tiene su propia identidad y tú lo único que te dedicaste, lo único que hiciste fue a bocetarlo para que él siguiera corriendo, para que él terminase la historia. Y yo creo que esa es la gran virtud, o sea, que hay historias que hacen así, cuando llegan a mitad empiezan a bajar y al final ya se nota, y no quiero, a ver, yo entiendo que cualquier proceso de creación es muy difícil y sobre todo con las exigencias, y no es lo mismo no tener una fecha de entrega que tenerla, pero hay veces que se nota que al final tienes tantas ganas de terminar que no Mm. lo terminas como debieras. En el caso particular de este número, ¿no? O sea, el último número que además es mayor, que además se nota, se entiende que tenga más páginas, está totalmente justificado. O sea, todas las páginas están justificadas y tú ves el desarrollo y cuando llegas al final te quedas, no te digo con un buen sabor de boca, porque evidentemente no, pero, pero te quedas con esa sensación de, a ver, si ella ha sido capaz de enfrentarse contra sus gigantes, ¿por qué no? O sea, realmente tú al final quieres también matar gigantes. Yo creo que esa es y esa virtud no solamente del guionista, Ken, o sea, yo eso es una cosa que llevo discutiendo en los últimos 25 años, o sea, tú puedes escribir un guión maravilloso, pero si eso después lo traduces en una película, vale, pero si lo escribes muy bien, pero si después eso no tiene en el caso de un cómic no tiene un trasvase gráfico que lo haga atractivo, ese guión se va a quedar en lo que se va a quedar. O sea, el hecho de que tú después utilices 2 páginas para contar una cosa en vez de 3 o viñetas muy pequeñitas o hagas una planificación, eso ya es una cuestión de necesidad, de estilo o bueno, que los cómics tienen veintitantas páginas y tampoco, bueno, este tiene más, pero normalmente los cómics tienen 22, 24 páginas y tienes que ceñirte a ese formato. Pero si en realidad el dibujo no te llama, a mí se me dice, no, es que este guionista es maravilloso, sí, pero es maravilloso porque tiene el dibujante que tiene al lado. O sea, Ya. Chris Columbus lo pone aquí. O sea, yo creo que uno de los pocos casos donde guión y dibujo funcionan de escándalo era el caso de Will Eisner, pero estamos hablando de Will Eisner. O sea, digamos que Eisner hubo uno. O sea, sin criticar con quien estoy hablando, Eisner hubo uno. Que él No. escribía como escribía, después lo llevaba al papel y daba igual, o sea, Spirit funcionaba solo, pero porque Mm. Eisner era, pero es lo que se dice, no, es que mira qué bien escribía Stan Lee, si es que Stan Lee llegaba a escribir muy bien, pero hay momentos de Spider-Man que si no llega a ser por los dibujantes que ha tenido, sobre todo al principio disco, nadie recordaría al personaje. O sea, realmente, digamos que esa épica, digamos que ese diálogo, digamos que ese momento, vale, pero el que después hay un dibujante que sea capaz de plasmarlo, porque mucha gente pensará, no, es que Bárbara en este cómic se pasa todo el tiempo peleando. No, al revés. O sea, los momentos que está peleando son espectaculares, a doble página y todo precioso. Pero los momentos en que ella siente angustia se ven muy bien plasmados. Y que Hombre, lo conste, si alguien... bonito.
Perdón, que no me está pagando un sobresueldo por decir todo esto, ni la editorial. Que No, 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 no tengo dinero para pagar eso de sueldo. Te agradezco las palabras, no obstante. sí, sí. Pero no, yo creo que lo bonito que tiene el cómic para mí es sobre todo por ejemplo, en comparación con el cine, es exactamente su simplicidad. Es decir, que en un momento dado un cómic es un papel y un lápiz y ya, Mm, no hace falta mucho más. Entonces, lo que sí que a veces cuesta que, digamos, un lector se dé cuenta es que a la vez que es muy sencillo, porque los medios técnicos los tiene cualquiera, más o menos, mm, lo que tiene de muy complicado es que eh, aparte de tener, es decir, tienes que ser un hombre orquesta, es decir, que tienes, aparte de poder escribir, tienes que saber hacer pues diseño de vestuario, de diseño de escenario, tienes que saber contar, tienes que saber dibujar, diseñar y demás. Entonces, que para mí, digamos, es la parte bonita porque yo, por ejemplo, provengo o sea, ¿cómo se dice en español? De un background de autoedición y me gusta hacerlo todo. Es decir, que me gusta cuando cojo un proyecto considerarlo desde la portada a todo, el papel, el dibujo y demás, y hacer un objeto, ¿no? Porque de alguna manera soy consciente, o sea, es un poco rollo como el tótem de 2001, pero eso estás poniendo una cosa en el mundo y ya no es una cuestión de lo que hay dentro, sino también cómo se relaciona ese objeto con los demás libros en la librería y demás, ¿no? Y entonces, eso a la vez es un poco lo que hace muy complicado hacer bien un cómic, que es que tienes que, porque tampoco es una cuestión, yo creo, el cómic de coger y decir, ah, pues si, ¿qué te diría yo? Pues voy a mezclar pues contrata a Shakespeare como guionista, contrata a Goya como dibujante y me hago el cómic, mejor cómic del mundo. No no, funciona tampoco así. Es una cuestión de manejar ahí con unos porcentajes entre muchas cosas y conseguir que es esa amalgama de dibujo, de diseño, de letras, de guión y demás, eh, alcan alcancemos una forma superior a la suma de sus elementos, ¿no? Y yo creo que dentro de eso hay un elemento que al que yo le doy mucha importancia, pero que no se ve, porque no se ve, que es sobre todo la narrativa, es el ritmo, básicamente. En cine es mucho más fácil de ver, porque estamos hablando de una cosa que transcurre en tiempo real, y en cómic, de alguna manera, digamos, estás un poco obligado con un montón de trucos, a sugerir el ritmo de lectura, con el paso de página, con la cantidad de texto que pones, la cantidad de dibujo que pones, lo grande que es la viñeta y demás. Y yo creo que una de las cosas que funcionan realmente cuando tienes una buena combinación de guión y dibujo, si están hechos por personas diferentes, es que en un momento dado, en cine es muy fácil de replicar, es decir, el cine normalmente puede saber si una película está funcionando y si la gente está dentro de ella, cuando la gente pestañea a la vez que pestañean los personajes principales. mm, Es decir, cuando digamos, el ritmo de incluso de respiración del espectador es igual que el de los personajes en pantalla. Y en cómics eso se puede conseguir también. Y eso es un poco lo que hace también que el cómic realmente no pasa en la página, sino que pasa en tu cabeza, te imagines exactamente como, digamos, yo nos imaginamos que esa historia tiene que transcurrir. Y entonces ahí hay como llámalo un elemento de magia, que eso cuando funciona bien, lo que consigues es que cualquier persona, independientemente de cultura, de edad o género y demás, esté, digamos, en sincronía, por así decirlo, con esa obra. Y, y yo creo que, eh, y en el fondo, el habernos tomado un año entero para hacer la preproducción y muchas otras cosas, eso se reduce un poco a eso, al poder de alguna manera estar pegados a la piel de Bárbara y el de alguna manera como respirar o vivir las cosas al mismo ritmo que ella. Y esto, como te digo, ya te digo, es una mezcla mágica entre texto, diseño, dibujo, que al final es muy difícil de identificar. El que lo identifica más fácil es Scott McCloud, que es un académico de cómic y tiene un libro dedicado a esto, sí, pero sí. digamos, para mí, digamos, es decir, cuando de alguna manera ya has pasado por encima del dibujo, del guión y te has metido en la historia y ya solamente te acuerdas de la historia, es cuando yo creo que realmente algo funciona, ¿no? Y yo creo que en muchos casos mi labor es hacer el dibujo tal cual lo veo, pero mm,
y en algunos casos simplificar para quitar información para que la gente pueda de alguna manera meterse mejor en la historia. Es decir, ponerme un poco de lado para que la gente pueda pasar, por así decirlo. Muy bien explicado. Creo que lo has explicado casi mejor. Bueno, Scott McCloud la verdad es que es muy didáctico, por lo menos a mí me lo parece, pero lo has descrito perfectamente. Hablando de portadas, miren cómo era la portada original del número 1. Mm. Ven con esta especie de hadas, Sí. sí, hadas del bosque o llámenlo ustedes como quieran. Y después a mí esta es una de mis páginas preferidas. Esta es Mm. Bárbara en toda su inmensidad en clase, que yo creo que como epílogo de todo esto, a ver, yo se lo comentaba antes a Ken, mi idea una vez que termine Santa Cruz Comics como responsable del área de cine de la fundación que organiza este evento, es dedicar un encuentro a hablar de la película. Película que sé que en alguna plataforma se puede ver, si no desde aquí invito a todo el que quiera que la vea, porque en realidad, a ver, yo creo que la película rellena esos huecos que lo que tú decías antes, que el cómic no puede rellenar por una cuestión de formato. O sea, el cómic tiene las limitaciones que tiene y la película te ofrece unas posibilidades que evidentemente el cómic no tiene por mucho que quiera. Y sobre todo yo creo que la mayor virtud tanto de la película como del cómic son películas, es una historia muy honesta. En el caso del cómic está muy bien escrita y muy bien dibujada, y en el caso de la película, tres cuartos de lo mismo. Aparte que el guión de la película también corrió a cargo del mismo guionista, pero en realidad no. Para mí, y yo creo que es la mejor manera de definirlo, para mí tú reconoces a los personajes cuando los ves en la pantalla. Que hay veces que ves la película y dices, ¿y esto? O sea, el nombre es el mismo, pero perdone usted, esto no es lo mismo que leí. No, tú te lees esta historia en este formato, en el formato nuevo, en el formato que tú quieras, después te sientas, te ves la película y en realidad puedes ir viendo, pensando por un lado el cómic y después viendo las imágenes y en realidad estás viendo lo mismo. O sea, no estás viendo exactamente lo mismo porque esto es un formato, aquel es el otro, pero ambos se complementan muy bien. La secuencia es la misma, el ritmo es prácticamente el mismo. Mm. Y encima de eso, la selección de actores, sobre todo las dos protagonistas principales, aunque también la hermana lo hace, la actriz que hace de hermana ahora lo hace muy bien. Yo creo que van un poco más allá, o sea, yo creo que para mí se implicaron mucho y bien en la película. Y yo creo que suben ese escalón, o sea, es la evolución. Yo tengo la teoría de que cuando una historia es buena y se adapta, normalmente la historia gana, porque cada formato te ofrece una posibilidad nueva. Y si Mm. tú sabes aprovechar las ventajas de esa nueva herramienta, ese nuevo formato, si la historia es buena, la historia va a crecer. Y el ejemplo que pusiste antes, vamos a ver, si sienta a William Shakespeare con Francisco de Goya, o Pablo Picasso, lo que pasó que nunca pasó, desgraciadamente, cuando se iban a sentar Walt Disney y Salvador Dalí, que Mm. nunca llegaron a hacerlo. Pero el problema es, ¿y hubiesen sido capaces de entenderse? Mm. O William Shakespeare sería capaz de entenderse con Francisco de Goya. O sea, no se trata de que coja a unos mejores escritores, a unos mejores pintores, eso que son dibujantes e ilustradores, porque todo cuadro empieza siendo un boceto, da igual en una hoja de papel, o si no, el mejor ejemplo es Leonardo da Vinci, la cantidad de bocetos que hizo en una simple hoja de papel. Pero eso no significa que después se vaya a entender con la otra parte. O sea, significa que tú eres muy bueno como escritor, o tú eres muy bueno como dibujante, pintor, o lo que tú quieras, o escultor, o lo que quieras, pero si no eres capaz de ponerte de acuerdo, si no eres capaz de llegar a una entente entre ambas partes, no hay ninguna creación que funcione, sobre todo creaciones como puede ser el cómic, como puede ser el cine y o la televisión, donde hay un director, un guionista, un productor y un elenco, que si ellos no llegan a un entendimiento, al final, por muy buena que sea la historia original, que desgraciadamente el cine está lleno de ejemplos de que la historia era muy buena, los actores eran muy buenos, pero o no entendieron la historia, o no les dejaron, o no tuvieron tiempo, o no tuvieron presupuesto, al final la historia, que era muy buena, se quedó en nada. Cosa que sinceramente, y también digo, nadie me está pagando, aparte de hecho la película la distribuyó una compañía pequeñita, no es una gran compañía, una gran mayor, como se dice en el argot profesional. A mí, yo estaba esperando verla en cine, después la tuve que ver en formato doméstico porque no se llegó a estrenar prácticamente en ningún sitio. Y yo cuando la vi,
y miren que llevo años en esto, no entendí por qué esa película, con la cantidad de cosas que se llegan a exhibir de una manera racional, que con todos mis respetos no merecen el interés, cosas como esta sí. Pero bueno, yo he aprovechado este encuentro pues para poder hablar de algo que creo que me gusta sobradamente, para poder hablar de una historia que ahora encima tiene una edición que recomiendo, y para decirles, si después del salón quieren tener más, si después de este largo salón que prácticamente es un mes espacio temporal, si después quieren conocer más cosas, yo les invito a que asistan al encuentro sobre la versión cinematográfica de Kill Giant, porque creo que si encima te has leído el cómic, aunque no te hayas visto la película, creo que lo que vamos a contar te va a ayudar no solo a que te guste más el cómic, sino que te pica la curiosidad, porque al final se trata de esto, se trata de que quien nos esté viendo tenga ganas de leer tanto esta historia como el resto de las cosas que has hecho y que encima en este caso se vea la película. A ver, yo termino siempre con la misma pregunta. Sé que es una pregunta es políticamente incorrecta porque muchos autores me miran mal, pero vamos a ver. Si tú estuvieras sentado delante de una audiencia física con gente mirándote con cara de, oh, es que Nimura lo hace muy bien, que es la cara, creo que eso lo sabes perfectamente porque tú eres autor y yo también, que a veces me pasaba a mí que he visto gente con un libro que he escrito yo, se me queda mirando como diciendo, fíjate, quiero que me lo firme, y tú diciendo, ostras, te lo has leído, que es toda una responsabilidad. ¿Qué le dirías a alguien para que se leyera, no sé cuánto, la verdad es que no sé cuántas páginas tiene el tomo este. Siempre digo lo mismo, además creo que no está numerado. No, mira, no, no puedo decir cuántas páginas tiene. Vale, y me ha fastidiado claro, que aquí está guión, sketch, esta última edición tiene de todo. 180, creo. Eh, sí, aquí pone fin, pero ¿cuántas páginas no hay? Bueno, ¿qué le dirías tú para que alguien se pasara una tarde leyéndose esto? ¿Cómo lo convencerías en cierta manera? Ostras, joder, soy malísimo para esto. Pero bueno, ponle que... joder, esto es un pitch, me estás viendo un pitch. El pitch de esta historia es una historia... Ay, qué malo soy. Es una historia... Joder, soy malísimo. La verdad es que tendría que... No puedo, no se me ocurre. Lo siento. Bueno, creo que lo Soy, dijiste, soy dibujante. ¿Eh? creo que lo dijiste antes. Yo creo que en cierta manera, ahora que te lo pienso, lo has respondido. O sea, tú hiciste esta obra pensando con mentalidad de lector. Entonces, yo creo que eso ya lo hace atractivo, porque hay obras que uno las hace para sí mismo, pero vamos, te da igual que alguien las lea o que las vea. O sea, las haces porque realmente te gusta el tema, pero si nadie lo lee o nadie lo ve, te da igual, porque en realidad es algo que tú quieres hacer. Pero esto está escrito desde principio a fin con mentalidad de lector, y yo creo que eso es lo que lo hace atractiva. O sea, no pretendo ponerte en el brete porque en realidad tú eres dibujante y no tienes por qué saber. En realidad mi trabajo es el de, yo tampoco soy vendedor, pero bueno, mi trabajo, digamos que académicamente hablando, profesionalmente hablando, es tratar de hacerle ver a los demás aquello que yo considero que deberían conocer. Pero en realidad tú creo que lo has respondido perfectamente, porque cuando tú haces algo pensando en esa persona que es una librería especializada, que tiene que escoger entre miles de cosas, gastarse su dinero, después volver a casa y demás, y yo trato de hacer lo mismo, o sea, yo cuando escribo sobre cualquiera de estos temas no hago algo para la gente que le gusta necesariamente lo que a mí me gusta, yo trato de escribir algo que si se lo lee a alguien que no le gusta la ciencia ficción, no sienta que ha perdido el tiempo, porque si no al final estoy escribiendo siempre para la misma gente. Y como tú comentarás, y en el caso yo creo que un guionista y un dibujante de cómic al final acaban haciendo eso también, o sea, algo que lo pueda leer alguien que tenga, lo que tú dijiste antes, no tienes que ser una chica para entender al personaje de Bárbara. Mm. O sea, Bárbara es una Mira, chica. no, el pitch de venta soy fatal, soy malísimo y no te lo voy a hacer. Pero mira, te doy dos cosas un par de cosas que hemos hablado y ya sí que es así para cerrar. Una es el tema del casting, te lo resumo para no liaros, pero una cosa que me hizo gracia es que cuando yo diseñé los personajes para el cómic están en parte inspirados en gente que yo conozco. Porque bueno, funcionamos mucho así, es decir, que me imaginaba que cada puesta al personaje, pues mi amigo fulano pues se parece, podría utilizarlo, cambiarlo y hacerlo y tal. Y lo curioso es que luego cuando empezó la conversación sobre hacer o no la película y demás,
empezaron a mandarnos pues mails de, en plan, de, hoy hemos hablado con el agente de fulanita, de menganita, para hacer tal rol y tal otro. Que yo es una parte que me pasé como semanas casi sin dormir porque era en plan de, ostras, no sé cuántitos va a estar en la película. Y luego, como ocurre con estas cosas, pues a las 2 semanas en plan de, no, pues resulta que por una cuestión de planning no puede asistir y tal. Pero lo que sí que me acuerdo es que cuando fuimos al rodaje a ver la película y conocía a las actrices en persona, porque claro, o sea, las conocía de su trabajo, pero no en persona. Pero lo que es pasar del filtro de la pantalla y ver a la persona y me acuerdo de mirar a todas, que había una, justo estuvimos en una escena en la que estaban las cuatro principales. Y lo que yo estaba flipando era en plan de, es una chorrada lo que te voy a decir, pero era en plan de, joder, son todas guapísimas. En plan de, yo todos los personajes de cómic están basados en, pues, en gente corriente, por así decirlo. Mm. Pero cuando esto lo traspasas a Hollywood, a cine, incluso una persona que en pantalla parece normal, entre comillas, en realidad en el mundo real es una persona magnífica. Eso es una belleza que es alucinante. Y me hizo gracia, digamos, como el decir en plan de, joder, estás utilizando, o sea, estás utilizando, es decir, las personas que están interpretando estos personajes son gente muy bella, pero que están intentando hacer roles como de personas muy normales. Y me hizo gracia, digamos, el darme por primera vez cuenta de, en plan de, ostras, digamos, la gran mentira del cine, entre comillas, pero decir, en plan de, joder, lo que estamos dando por hecho en pantalla, que es como en plan de, sí, gente tal, No, en no, el después mundo las ves. real es inalcanzable. Es decir, yo no creo que tenga ni una sola persona a mi alrededor que sea tan bella como cualquiera de estas cuatro actrices, ¿no? Eh, y luego la otra cosa, al hilo de la página doble esta que has enseñado antes del cómic, es que justo cuando estuve en el periodo que estuve trabajando en el cómic, es decir, yo acabé mis estudios y decidí que para poder hacer el cómic me tenía que aislar un poco, porque si estaba en mi entorno habitual no iba a hacerlo nunca. Y al final acabé por irme a París y estuve viviendo, la idea era irme unos meses para hacer el cómic y acabé al final estando 3 años. Y la cosa es que en París, en ese momento, yo no sé si todavía sigue habiéndolo, pero había una tarjeta de una cadena de cines que te permitía, tú pagabas al mes pues 20 euros o algo así, y te daba acceso a los cines de esa cadena y a un montón de cines como de arte y ensayo, que Ujú. París tiene un montón de cine de arte y Sí, lo ensayo. sé, lo sé. La Y yo cadena al final, UGC. exacto, la Sí, tarjeta UGC es la que yo sí. tenía. Y como no tenía tele en la casa, lo que yo hacía era, y es que claro, París tiene mucho cine. Entonces yo lo que hacía es, cuando acababa de trabajar, cogía la tarjeta y me iba por ahí de paseo y era en plan de, a ver qué hay hoy. Y París es un sitio que a lo mejor es en plan de, pues hoy a las 4 el acabazado Potemkin y a las 6 el Padrino. Ujú. Sí, 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 así. Y, mm, y digamos que el poder ver un montón de cine clásico que yo no conocía en ese momento me ayudó un montón, sobre todo cine en blanco y negro, que es de lo que está de tal, me ayudó mucho con el aspecto visual del cómic, que era también en blanco y negro y era lo más cinematográfico que podía hacer yo dentro de mis medios. Eh, y me acuerdo sobre todo, hay una película que el título en español yo creo que es La Casa Encantada. Mm. Una versión antigua, es decir, en inglés es The Haunting y es una versión antigua de Robert Wise, Ujú. eh, que Robert Wise visualmente, o sea, lo que es como narrador visual, es una bestia. Y joder, me acuerdo de haber ido a ver esa peli por lo menos 2 o 3 veces la misma semana, porque eso, visualmente aquello era una maravilla. Y ya digo, muchas de las cosas que utilicé luego en planos en el cómic están realmente inspirados o bueno, tomados, prestados de gente Oye, tipo pues Robert Wise es, o un montón de otros directores que fui descubriendo sobre la marcha según estaba haciendo el cómic allí. es muy difícil escapar. Me ha gustado ese ejemplo porque además yo conozco la cadena de cines. De hecho, llegué a conocer a una de las responsables que me invitó una vez, un periodo de tiempo que también yo estuve viviendo en Francia, en París, me invitó a ver los cines y yo era como diciendo, Dios mío, mi vida. O sea, y yo venía de Madrid, o sea, no es que viviera, digamos que Mm. sin menospreciar de donde soy originalmente, pero yo venía de la capital de España y de repente llego a París y por una cuestión profesional acabo conociendo a esta persona y un día me llevó una tarde, nos pasamos recorriendo no solo parte de los Campos Elíseos y todas las perpendiculares y todas las calles que hay cercanas, y fuimos, si no fuimos a 12 cines, no fuimos a ninguno. Y además aquellos cines esos que tienes una entrada y las alfombras y no sé qué, entrabas y tú decías, Dios mío, esto es un cine, o sea, que ya parecía poco menos que el Palacio de Anastasia
en la Rusia zarista. Y después eso, una tarjeta que tenía una entrada especial para los socios, no tenías que hacer cola ni nada de más. Y es lo que tú dices, te puedes ver, yo qué sé, eso, el acorazado Potemkin, Caligari, Metrópolis y Imitación a la vida y después no sé qué, y después un western de Sergio Leone yo qué sé, en 6 calles. Y además unas Sí, copias, todo maravilloso y todo no sé qué. Dice, bueno, es otro concepto diametralmente opuesto de lo que puede ser lo que puede ser, por ejemplo, nuestro país. Y al final las influencias son las que son. Entonces eh, uno coge aquello que consciente o inconsciente, aquello que le ha marcado. Entonces, en tu caso, además, en mi caso particular, puedes coger una determinada forma de abarcar un tema, una determinada forma de estudiarlo, pero en el caso visual, eh, un cómic no deja de ser un storyboard. O sea, es algo que mm, tiene una relación totalmente directa con lo que puede ser después el lenguaje, ya sea en cine, ya sea en televisión. Y además es muy difícil, muy difícil, muy difícil escapar de determinadas personas porque hay gente que está especialmente dotada para ver a través del objetivo de una cámara y ser capaces de encuadrar más allá de, o sea, yo que hay gente que era, como le pasaba a Bell Gans, que era capaz de, yo creo que veía en formato panorámico más que en formato pequeño, entonces, pero ese mm, ejemplo además creo que sirve muy bien como epílogo en cuanto a eso, la razón por la que, por ejemplo, a mí yo nunca me he planteado la historia de I Kill Jan en color, siempre me he planteado, o sea, me la planteé en color cuando vi la película, pero para mm. mí, evidentemente, yo tengo muy asumido que el cómic es una cosa y el cine es otro. Pero ni después eché de menos el color en la historia, ni me molestó el color en la película. O sea, yo creo que el cómic está bien como está y la película está bien como está. Mm. Ken ha sido, primero te agradezco porque donde estás es bastante más tarde que por estos lares. Te agradezco mucho que nos hayas dedicado a este rato. Eh, hay más, hay más cosas de las que hablar, pero bueno, hoy nos ceñimos a Soy una mata gigantes. Yo lo vuelvo a decir, espero que le den una oportunidad. No pretendo que les guste, pero sí que le den una oportunidad. Gracias por todas las cosas que has contado, por hacernos ver las virtudes de tanto de la obra gráfica como de la película. Yo vuelvo a invitar a todas las personas que asistan a Santa Cruz Cómic a seguir de cerca las actividades de la Fundación y cuando tengamos el encuentro sobre la película. Y que sepas que cuando esta situación cambie y sea un poquito más fácil eso de movernos de un sitio para otro, que nos encantaría que vengas hasta Santa Cruz a, pues, a hablar de esta historia, a hablar de cierta historia por la que te llevaste un Eisner y todo lo demás que nos quieras contar, porque además me has dicho que estás trabajando otra vez con Joe Kelly y yo me he quedado así. No voy a preguntar nada porque no es cuestión de preguntar, pero bueno, ya estaré yo mirando el preview a ver cuándo sale tu nombre al lado de otra cosa y diré, esto lo tengo que pedir. Que además confieso públicamente que a mí me sigue encantando. Me encantan los tomos, son muy bonitos, quedan preciosos bueno, en la estantería, quedan muy bonitos, pero la sensación de tirarte en la cama con 30 cómics de grapa, eso no te lo quita nadie. Por lo menos a mí me lo sigue pareciendo. También porque tú y yo somos más mayores, imagino las nuevas generaciones, lo de un cómic de grapa le sonará como antiguo, Sí. pero Que nada, no, que por supuesto, vamos, encantado para la próxima ocasión que haya y no, muchas gracias a ti por tu interés y por este momento tan agradable y a los que lo estén viendo, pues oye, muchas gracias por asistir. nada, ya saben que Santa Cruz Comics continúa y que tienen hasta dentro de unos cuantos días para seguir asistiendo a encuentros virtuales, exposiciones físicas y un montón de cosas más. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión. Igualmente.